¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social. Nuevamente nuestro compromiso, nuestro encuentro con la política a la hora del pisco sour en la previa de los sábados domingos. Y presento a mi panel inestable del día de hoy, Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Sí, ahora se puede decir precandidata a diputada por el distrito 19. Sí, así es, Recoleta Independencia. Muy ¿Cómo bien. estás, Dey? Bienvenida a Red Social. Muchas Carol gracias, Cariola. contenta de estar acá. Presento a Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. ¿Cómo está, Jaime Belolio? Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenido a este domingo a Red Social. Muchas gracias. Candidato a diputado por el WIN y otras partes más. Win, San Bernardo, Paña. Win es lo importante, sí. WIN es lo importante. Eduardo Vergara Corporán, del mundo independiente, de oposición, cientista político. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido, Eduardo Vergara. Muchas gracias, ¿Estás medio... con cara de palo de día, no? No lo dije, es que el clima me tiene confundido. Comentaba con Claudio allá en la sala que está rara la cosa. Entonces andamos todos despistados y tenemos derecho a hacerlo también en abril y ya ahondaremos en eso. Bienvenido con su corbata dominguera, Eduardo Vergara. ¿Te gusta? Presento a Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán, concejal de la UDI por Conchalí. ¿Cómo está, Max Estupendo. Pavés? Bienvenido nuevamente a Red Social, ¿Sabes Max qué Pavés. hace? Yo nunca entender qué hace Eduardo con corbata un domingo. Salto el cordel cuando tú estás en misa. Yo conozco Salta todo el fin de otras semana. personas que salen a guitarrear también con corbata. Invitado del día de hoy, candidato presidencial de la democracia cristiana, Claudio Rego. Bienvenido, Claudio. Muchas a gracias. Red Saludos Social. a todos los panelistas y a los televidentes este día domingo. No sé si presentarlo de la oposición al gobierno o del gobierno, pero está Hermógenes Pérez de Arce, conocidísimo, columnista, abogado de la revista Cosas ahora y del Radio Diario Financiero también, ¿verdad, Hermógenes? Estrategia. Y por el Mercurio, por supuesto, por el Mercurio durante décadas, uno de los cronistas Sí. ácidos. Bueno, yo soy de oposición, pero de derecha. De oposición de derecha. Sí. Usted la UDI, usted la UDI es de izquierda. En este Entonces, momento- estos dos jóvenes de acá son de izquierda para usted. Están muy al centro para mi gusto. Bienvenido Hermógenes a esta cita que teníamos con los comentarios. Ya, vamos en materia, partamos al tiro con la tema de la semana. Finalmente, el Senado, en una votación más que dividida por todo lo que ocurrió, definió que Harald Beyer debía ser destituido de su cargo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las conclusiones de todo eso? ¿Qué deja para la política finalmente la institución de Harald Beyer? Vemos la nota y lo discutimos acá en Red Social. Quiero agradecerle, y muchos de ellos están acá, a todo el equipo del Ministerio de Educación. Son Lágrimas que graficaron la tristeza del ahora exministro de Educación al momento de su destitución. Un llanto que para los estudiantes de la Universidad del Mar no se compara con las que ahora han derramado luego del cierre de su casa de estudio. No sentí nada porque mi dolor y los problemas que tenemos nosotros son más grandes. Entonces, una persona más simplemente que llora. Pero no me provocó nada. Conformes se sienten con la salida del exministro, ya que según ellos no cumplió con la palabra empeñada en temas tales como el de la reubicación en otros planteles educacionales. Él fue el que dijo se cierra la universidad, entonces yo lo tomo porque él nos agrandó el problema, nos hizo el problema más grande. Una opinión que se contrapone con el homenaje de despedida que recibió en Palacio. Tras aplausos de los ministros de Estado, candidatos oficialistas y un apretado abrazo del presidente Piñera, dejó su puesto que desempeñó por más de 11 meses, sin antes agradecer al gobierno por el apoyo recibido hasta el último momento y manifestar su inconformidad por la decisión de los senadores. una injusticia que me afecta personalmente a mí, pero me afecta en términos de que no voy a poder seguir colaborando con este gran gobierno. Fue un verdadero honor y privilegio haber podido contar con usted en el gabinete. Y decirle también que personas como usted prestigian y ennoblecen la política y el servicio público. Pero los dardos no solo fueron para los senadores. La candidata presidencial Michelle Bachelet también fue sacada al ruedo. La ministra del Trabajo la criticó responsabilizándola por el resultado de la votación del Senado. Estoy muy profundamente desilusionada en lo humano de la figura de Michelle Bachelet. Ella, moviendo una falange de su meñique, podría haber evitado esto. Yo lamento que autoridades de gobierno o personas del oficialismo hagan declaraciones falsas y sin fundamento. Pero además me sorprende en la ministra Matei, pues ella me conoce bien y conoce a mi familia.
Dichos que se suman a los del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien tras la aprobación de la acusación constitucional contra Harald Bayer, lanzó una de las frases polémicas en el Senado, graficando el clima de polarización que ahora enfrenta la política nacional. Nos declararon una admiración rendida por la persona y la calidad del carácter del señor Bayer, pero todos lo echaron al trajín y se lo tiraron a las merluzas. ¿Eh? No, aquí viene un periodo malo y lo vamos a pasar malo, la guerra está declarada. Con la destitución de Bayer ahora surge la incertidumbre sobre quién ocupará su cargo y si será capaz de sacar adelante la cartera de educación que hasta ahora lleva 3 ministros, nombramiento que es de exclusiva decisión del presidente de la República. Muy bien, ahí está un resumen del docu-reality político de la semana, la destitución de Harald Bayer. Está declarada la guerra, decía Carlos Larraín. Hermógenes Pérez de Arce, ¿qué le parece todo lo que ocurrió con la destitución del ministro Harald Bayer? Bueno, la causal fue de que él no persiguió el lucro en la educación superior, es la única que se aprobó. Y todo el mundo, de izquierda a derecha, sabía que en Chile había lucro en la educación superior y que si no hubiera habido el desarrollo de las universidades que se crearon a partir del momento en que se dio libertad para crear instituciones de enseñanza superior, habría sido muy menor. Y todo el mundo sabía que esto era una manera de, lo que se hacía era una manera de eludir un mandato erróneo, a mi juicio, de la ley orgánica de universidades, que estableció que debían ser establecimientos sin fines de lucro. Eso habría significado que hubiera habido muy pocas universidades y que no hubieran llegado los capitales necesarios para crear instituciones realmente importantes. Entonces se aceptó tácitamente, y la concertación lo aceptó tácitamente por 20 años, que se buscaran fórmulas como las que existen actualmente, que sociedades inmobiliarias, sociedades espejo, como se les llamare, obtuvieran utilidades a costa de las universidades que tenían que aparecer. ¿Y eso significa el desarrollo usted de la educación superior? Eso permitió multiplicar por ¿cuánto? Fue por 8 el número de alumnos que ingresaron a la educación superior y permitió la creación de 60 o más universidades nuevas. Perfecto. Quiero empezar con las visitas del día de hoy. Claudio Rego, ¿qué te parece lo que dice Hermógenes? No, yo creo que en parte es verdad y en parte por lo mismo es lamentable, porque lo que está haciendo Hermógenes es reconocer que en nuestro país se violó la ley impunemente durante muchos años, y por eso yo creo que en algún momento había que decir un basta ya a que esto siguiera ocurriendo. La sociedad chilena ha cambiado, el nivel de tolerancia a este tipo de ilegalidades ocurrió en su momento con los sobresueldos también, la gente sabía que había sobresueldos, pero de repente se dijo con razón, nunca más, esto tiene que parar, no podemos seguir como sociedad permitiendo que este tipo de cosas ocurran. Así que yo creo que de alguna manera eso fue lo que vimos esta semana, el capítulo final de un proceso bastante largo. Yo he sostenido que independiente del mérito del punto de acusación por el cual se destituyó al ministro Bayer, que yo suscribo, que hay una autocrítica previa que también hay que realizar por parte de la concertación, porque creo que el lucro no partió con este gobierno. Ahora, a este gobierno y al ministro Bayer le corresponde asumir su responsabilidad, como no lo hizo el ministro Lavín, que entre otras cosas también fue dueño de una universidad. O sea, tú hubieses votado, si hubiese sido senador, por igual que Ignacio Walker y no como Patricio Walker. Me lo preguntaste ayer. Te lo pregunté en la semana, pero... Bueno, te lo he dicho. Yo creo que había esa causal como mérito para poder llevar a cabo esta acusación. Ahora, de que más que la acusación solamente a un ministro era a una situación general, eso es lo que yo he sostenido. Jaime Belolio. Mira, yo lo primero que quiero decir es que a mí cuando vi las imágenes me da tristeza e impotencia por la tremenda injusticia de lo que ocurrió el otro día en el Senado. Me parece una vergüenza la actuación del senador Bianchi, y si quiere mandar una carta puede mandarlo, me parece una vergonzoso, y si quiere mandar una carta se lo vamos a decir aquí mismo en pantalla. Es una vergüenza lo que usted hizo el otro día en el Senado. La política está más lejos de los ciudadanos este domingo de lo que estaba el domingo pasado. Y está más lejos de aquellos que quieren dedicarse al servicio público teniendo un costo alternativo alto que hoy día. Lo que te dicen ellos es que, ¿por qué vamos a tener que meternos a eso si realmente esa es la política? Yo creo que esa no es la política. La política no puede ser una guerra. No es guerra. ¿No estás de acuerdo con Carlos Larraín? No estoy de acuerdo con que la política sea una guerra. No puede serlo. La política tiene que ver con el bien común. Tiene que ver con una mirada de mediano y largo plazo. Y hoy día no estamos solucionando los problemas ni de mediano ni de largo plazo. Por eso estamos pateando los problemas de educación, de salud, de energía, etc. Además, a mí otra cosa que me da pena es que hay varios parlamentarios que dicen que quieren que hoy día tengamos una educación tipo OCDE. Y hablan de Noruega y Finlandia. Bueno, teníamos a un ministro OCDE y lo votaron por venganza.
Entonces, y además hay otra revista que dice exactamente lo mismo, dice que se esperaba una cosa distinta. Yo creo que en nada mejora la educación, en nada mejora la política y no estamos solucionando ni siquiera los problemas de corto plazo, al contrario, lo estamos agravando. Eduardo. A ver, tomando un poco, primero que todo, Jaime, si es que tú alguna vez quieres asesoría en cómo conseguir que te manden una carta, yo te la haría encantado de la vida, porque el camino que tú estás adoptando no es el correcto, tienes que ser un poco más frontal y agudo. Pero volviendo al tema de fondo, yo creo que aquí, y retomando también tu comentario respecto a que la política es una guerra, yo creo que el anuncio golpista de Carlos Larraín, que marca el fin de una derrota, nos da muchas enseñanzas. Creo que, comparto contigo, es una mala forma de hacer política y creo que nos recuerda una vieja escuela de cómo se trató de imponer una forma de ver al Estado y una forma de ver al país que tuvo como consecuencia violaciones a los derechos humanos, tortura y muerte. Lamentablemente, ese es el ingrediente que metieron en esta olla de presión que no tenía por qué tener ese ingrediente. Pasando un poco de lo que sucedió, porque creo que el Senado y la Cámara de Diputados tomaron una decisión exactamente cuando Bianchi es parte de eso, de cierta manera ya la culpa no pueden echársela directamente a la concertación, sino que también hubo un parlamentario que desde su independencia tomó esta decisión, pero abre ciertos precedentes y nos muestra cómo y de qué manera se va a llevar hacia adelante esta campaña política, que yo creo que no es necesariamente positivo. Las acusaciones cruzadas, la desesperación de la ministra Matei, simplemente porque ella sabe que el éxito o la derrota del oficialismo depende del éxito o derrota de la concertación, o sea, están tan limitados que se empiezan a desesperar. Creo que eso le hace mal a la política. No me gustaría ver, por ejemplo, a alguien como Claudio Rego, que tenemos acá en esta mesa, que caiga en esa tontera, porque creo que hay algunos que se están salvando. Y la acusación al ministro Beyer fue una decisión que tomó la Cámara y el Senado, y creo que no podemos simplemente respetar las decisiones que toman ambas cámaras cuando nos conviene, y cuando nos conviene es decir, para cerrar, lo que sucedió en el Economist esta semana, que critica la decisión de la acusación constitucional contra el ministro Beyer, justo un año atrás, el 14 de abril, ese mismo semanario británico decía que el presidente Piñera era inepto. Entonces, lo que vemos acá es que cuando les conviene usan al Economist para mostrarlo bueno. Aquí, claro, tienen la razón. Lo que hizo la Cámara es malo, pero un año atrás decían que asquerosidad de semanario británico. No, pero eso encarna esa dualidad y esa bipolaridad de nuestra política que creo que al final no nos hace bien. Max Pávez. Yo no sé, yo desperté con mucha pena. Yo estuve en el Congreso trabajando por la acusación, de que soy parte interesada, y pareciera ser que uno el día jueves se despertaba con menos lucro en el ambiente. Es como que hoy se acabó el lucro. De hecho, hoy día el domingo parece ser que no hay lucro en el país, producto de la acusación constitucional, cosa que me parece lamentable porque al final Claudio Rego, que es un abogado de la misma universidad, de hecho estamos vestidos igual hoy día, al parecer no es capaz de defender que lo que se hizo fue acusar a un ministro por infringir la ley. Entonces yo quiero hacer algunos comentarios. Lo primero es que esta es una acusación que, recordemos, nadie en el mundo intelectual defendió. De los 6 ministros de la concertación no lo defendió ni siquiera investigadores prestigiosos de la UILA, como José Joaquín Brunner, etcétera, y no la defendía absolutamente nadie, salvo las personas que están en el Congreso con vocación de trinchera. Lo segundo, yo creo que el gobierno sale fortalecido aquí, es una lectura que nadie ha hecho. El ministro Beyer no logró ser instalado, producto de los propios discursos de la concertación, como alguien que infringió la ley. O sea, al final, y Claudio y a todos muchos senadores se les olvida que lo que se estaba jugando el miércoles, en conciencia, era si había infringido o no las leyes. Y eso no quedó instalado, todo lo contrario. Lo que logró fue mostrar todos los logros en educación que había el gobierno, y no quedó esa sensación ambiente de que Viera había sido una persona que infringió la ley. Lo último, señalar básicamente que hubo tres tipos de votaciones. Felicito y me saco el sombrero frente a Patricio Walker, que fue una persona que, a pesar de que Fidel Espinosa, con su habitual estilo, lo trató de traidor al minuto 1, no entendiendo nada de lo que significa votar en conciencia, con argumentos jurídicos, votó en contra. Algo que me parece bastante grave, muy grave, que fue lo de Hossein Sabaj, que pareciera que pasó colado. No, es que nosotros estábamos claros que Bianchi se abstenía. Grave, porque no votó en conciencia, y eso al final es violar la Constitución, la ley, y violar la conciencia, que es algo que obviamente tiene que rendir cuentas a Dios. Y lo último es lo increíble de Carlos Bianchi, que no solamente no habló cuando le correspondía. Usted, señor Bianchi, sabe que era letra B larga. Entonces pareciera ser que usted estaba de jurado con la doctora Polo, porque el show que hizo televisivo fue realmente impresentable, y las argumentaciones que dio Bianchi, o sea, decir que aquí le pusimos una lápida al lucro, no entendió nada de lo que era la acusación constitucional, y con esto termino. Lo que al parecer está muy preocupado es que Miodrag Marinovich, que va a ser candidato a la UDI, le va a ganar, y que tiene que ir con Sebastián Boric, o sea, con Gabriel Boric, que va a ser su candidato por Magallanes, y lo que él necesitaba era ver de qué manera no tener que volver a animar bingos, porque va a ser la única cosa que vas a tener que dedicar después del espectáculo patético que dio como senador de la República.
Carol Cariola. Bueno, claramente, yo lo decíamos el otro día, yo creo que no se entiende muy bien qué fue lo que ocurrió con esta acusación constitucional. Y se ha dicho en varias oportunidades, la acusación constitucional tenía varios objetivos. Y para mí, uno de los objetivos más importantes tenía que ver con castigar de una vez por todas el lucro y la educación en nuestro país. Y eso se consiguió. La señal política que dieron los senadores, que dieron los diputados de la oposición, que aprobaron esta acusación constitucional, es una señal política a favor de la educación pública de todos los chilenos, que hasta el día de hoy ha sido absolutamente vulnerada. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Hoy día esos diputados tienen cara para votar a favor del lucro, por ejemplo, o de una ley que castigue el lucro en la educación, como en el año pasado se presentaron algunas leyes para terminar con el lucro en la educación. No habían posturas claras y de hecho incluso al interior de la misma oposición había gente que no castigaba el lucro de manera radical como debía ser. Sin embargo, la semana pasada tuvimos una gran movilización y Jaime hablaba de la voluntad ciudadana. La voluntad ciudadana se viene expresando hace tiempo. Y los estudiantes y los ciudadanos y los trabajadores han salido a la calle a decir que en este país tiene que terminar el lucro de una vez por todas. Esto fue una señal clara de la Cámara de Diputados y del Senado respecto de que en este país no se puede seguir negociando con la educación de la manera descarada en que se ha hecho durante estos más de 30 años. Sí, pero lo que pasa es que la acusación constitucional en 5 segundos no era para eso. Si al final, Carol Cariola da en el clavo. O sea, al final, aquí lo que se instala, y de hecho quiero felicitarte, Carol, quiero felicitar al Partido Comunista, porque al final lo que hace... Quiero felicitar al Partido Comunista, porque lo que hace la concertación hoy día, lo que hace el Partido Comunista es tomarse la agenda de la concertación. Si esto no hubiese pasado, si los senadores hubiesen entendido que aquí lo que nos estamos discutiendo no era la acusación de un modelo, era saber si un ministro infringió o no la ley. Oye, a mí eso me parece lamentable. Cada vez que tú encuentras bueno al Partido Comunista, a Mogen le da así como un ataque así de... Entenderás. Pero hay una cosa, pero que yo quiero decir algo. No era solamente el Partido Comunista, además de los diputados de la oposición y los senadores de la oposición que estaban votando, sino que además estaban los estudiantes y estaba todo el país atento a lo que estaba ocurriendo con la votación. Vamos con Hermógenes, seguimos con Claudio y vamos con Jaime. No sé si nos hemos dado cuenta de las barbaridades que se están diciendo aquí. Porque si se va a terminar el lucro en la educación chilena, se destruye la educación chilena. La mejor educación chilena en este momento es con fines de lucro. Es la educación particular pagada. Es la mejor, según todos los índices. Vean la prueba en Simsa. La segunda mejor es la que tiene un subsidio del Estado y fines de lucro, que es la educación particular subvencionada. En las universidades, la explosión que hubo de creación de universidades fue porque había la posibilidad de hacer ganancias. ¿Y por qué había posibilidad de hacer ganancias? Porque el país necesitaba más educación y premiaba a los que emprendían eso. ¿Cuánto vale hoy la enseñanza superior chilena en moneda corriente? Yo creo que vale menos de la mitad de lo que valía hace 2 años. Porque se ha destruido toda una fuente de inversiones que le daban al país cosas que la población del país requiere, como es enseñanza, educación. Y si tú dices, Carol, que se acabó el lucro en la educación chilena. Yo no he dicho eso, y si eso fuera verdad, yo no he dicho que se acabó. Ojalá se hubiera acabado. Tiene que acabar. El desastre se va a extender a la educación secundaria, a la primaria y a la preescolar. Escuchemos a Claudio Rego, vamos con Jaime Delón. Bueno, que hay una disquisición que hace Hermógenes que no es cierta. La educación particular pagada no necesariamente es con lucro, con fines de lucro, simplemente es particular y alguien la financia. Distinto es cuál es el fin de la educación, si el tipo quiere ganar plata o no ganar plata. Yo no estoy porque aquí se eliminan los colegios particulares subvencionados. Lo que estoy es porque ellos no puedan lucrar con los aportes que le da el Estado. Pero una reflexión respecto al lucro y otra reflexión respecto al tema de la calidad de la educación. Aquí, primero que todo, hay una ley que prohíbe el lucro. Entonces, lo que está diciendo Hermógenes es que estaba bien violar la ley. Nosotros decimos, está mal violar la ley. Y no basta con prohibirlo. Lo que nosotros necesitamos hoy día es una institucionalidad y una voluntad política de perseguirla. Segundo, eliminar el lucro, si se eliminara, cosa que a mí me gustaría, y hay que legislar para que ello ocurra, no va a resolver el problema de la calidad de la educación. Y eso es un tema que también hay que poner, porque también el eslogan de la calle es, oye, no al lucro igual calidad de la educación. No es cierto. Hay muchos colegios en Chile que no tienen fines de lucro y que tienen una pésima calidad de educación. Entonces, por favor, no confundamos pera con manzana. Este es un requisito necesario, pero para nada suficiente en la gran tarea de mejorar la calidad de la educación, que sabemos que es difícil, que supone no solamente más recursos, sino mejor gestión y mejor profesores. No, yo lo primero que quería decir es que obviamente el lucro aquí se ha transformado en una palabra demoníaca, digamos, y que no se puede pronunciar. Pero si uno va a la RAE y busca qué significa lucro, significa obtener una ganancia a partir de algo. Yo entiendo la teoría, digamos, marxista que dice que solamente son las ganancias del capital son injustas, digamos, y eso es totalmente, está fuera de la modernidad.
Lo que ocurre es que cuando hay colegios con fines de lucro o sin fines de lucro, uno se pregunta, y es válido preguntarse, ¿qué es lo que quiere maximizar esa escuela? Y hay colegios con fines de lucro que obtienen extraordinarios resultados en lugares vulnerables. Entonces, lo importante no es el lucro, lo importante es la calidad. ¿Y qué es la calidad en una escuela? Y aquí yo estoy en desacuerdo con lo que decía Carol, porque los padres eligen con los pies. ¿Y qué es lo que han elegido los padres sistemáticamente? Las escuelas particulares subvencionadas. ¿Por qué? Por el CIMSE, no solo por el CIMSE, por otras cosas, porque así, y con esto termino, porque así como yo estoy en contra de todo tipo de abuso, también me parece que el abuso del lucro en la Universidad del Mar es un abuso también que los profesores no lleguen a hacer clase, es un abuso también que los profesores maltraten a los alumnos, que los directores maltraten a los profesores o que los alumnos maltraten a los profesores. Entonces, la calidad implica dignidad dentro de la escuela y eso no tiene que ver con el lucro. Pero quiero darle la palabra a Carol, que fue interpelada, después Eduardo, y seguimos con Max. Mira, dos cosas. Lo primero es que en ningún momento, y los que hemos ido a marchar y los que hemos estado con el movimiento social, sabemos que en ningún momento se ha dicho que fin al lucro es igual a calidad de la educación. O sea, eso es ningunear absolutamente el debate y las propuestas que han hecho el movimiento estudiantil, la CONFECH, los trabajadores y todos quienes nos hemos involucrado en desarrollar una propuesta responsable respecto de la educación que queremos y cómo queremos proyectar un modelo para el desarrollo de nuestro país. Y con eso yo lo que quiero decir es que cuando nosotros hemos abordado la necesidad de terminar el lucro en la educación para que ésta deje de ser un negocio, es porque entendemos que la educación, el conocimiento que se ha ido construyendo por años, por los mismos ciudadanos, por los chilenos, en fin, ese conocimiento debe estar en acceso a todos los chilenos por igual. El conocimiento es un bien social, por lo tanto, todos aquellos que queremos tener acceso al conocimiento, no podemos estar diferenciados por los que tienen más recursos y los que no tienen recursos. Porque el que hoy día la educación privada tenga mejor calidad que la educación pública es precisamente porque se ha buscado distintos mecanismos para deteriorar la educación pública, precisamente para instalar ese negocio que a varios de los que están hoy día incluso gobernando los beneficia, porque son parte de ese negocio. Entonces, la propuesta que se ha hecho es una propuesta que involucra calidad, que involucra democratización en el acceso, que involucra financiamiento del Estado para las instituciones de educación superior y que involucra también la necesidad de democratizar estas instituciones. Es mucho más compleja que solamente decir fin al lucro, mejor calidad. Eso no es así, eso es mucho más complejo y es algo mucho más profundo. Cerremos el tema para pasar a otro, Eduardo y Max. Sí, brevemente creo que aquí nuevamente este debate encarna un poco las diferencias de cómo vemos la vida y cómo vemos el futuro del país. Aquí estamos quienes creemos que de cierta manera lo que tenemos que hacer es impulsar para que existan todas las garantías de que cualquier persona en Chile pueda acceder a la educación. Si es que los modelos mixtos, sí, por supuesto, si es que los modelos mixtos son eficientes, yo estudié mi vida universitaria en Estados Unidos y ahí había un poco más de acceso, por lo menos para algunas personas, donde habían universidades estatales donde se les cobraba menos, etcétera. El problema es que aquí estamos en el otro extremo, donde la educación, producto de ese lucro, es de pésima calidad porque causa una competencia injusta en que las personas y quienes estudian se transforman en elementos que simplemente están ahí sentados porque alguien quiere ganar dinero. Y para cerrar, creo que es muy importante reflexionar cuando hablamos de la ley y de lo que dice la ley y lo que no dice la ley, en este caso, de que no debe haber lucro, que no nos acostumbremos a que mantengamos discursos, especialmente con personas que sabemos que no se la jugaron con todas de la ley, que la ley se traspasa y se olvida cuando hay conveniencias, especialmente cuando hay que aniquilar a ciertos sectores que aquí no piensan como nos pensamos todos. Fíjate que es muy interesante cuando en Chile se abordan los temas valóricos. El argumento general para legislar algunas materias como el ABP, en su momento el divorcio, ¿cuál es el argumento típico? Es que existe una realidad que hay que regular. Pareciera ser que en el caso de la educación, como lo dijo Hermógenes, el argumento fue inverso. No era, a ver, hay personas que entregan buena educación, hay personas que entregan mala educación. Dentro de estos últimos hay gente estatal, porque nadie me va a decir que hay bastantes universidades del Estado y colegios que son públicos, que son un bodrio por miles de motivos, y otras que la hacen de buena calidad. Bueno, las que la hacen de buena calidad, habiendo estatales y privadas, estatales muy poquititas, la gente se confunde, cree que la Católica, cuando yo estudio Claudio Jaime, es una universidad tradicional sinónimo estatal. Eso no es así. La Universidad Católica, y hay muchas universidades muy buenas que son privadas. Por tanto, la pregunta aquí la sociedad chilena, en vez de haber hecho lo que hizo en temas valóricos, cuando se argumenta diciendo aquí estamos anulándonos, en vez de divorciándonos, anulándonos, diciendo que no vivíamos en la competencia del oficial del registro civil, nosotros estamos diciendo, en vez de promover que exista legítima ganancia, si es que se entrega calidad, no a cualquier costo, nosotros estamos diciendo no, que se acabe. Entonces, a mí me parece muy curioso, y por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, se lo dijo la pasada a la Carol, que lo que se escucha en la calle pareciera ser que fueran consignas en contra de los principios del libre mercado. Y eso me parece súper delicado porque aquí nadie se hace cargo de que hay universidades que son impresentables y que les mienten. Yo creo que hay mucha gente que les mienten
poniéndole la sede de la Universidad X ¿Universidad privada o universidad estatal? Ambas dos, que son súper malas. Entonces, al final, pretender que el debate de la educación es o no lucro es no entender nada del problema o sucumbir a la consigna. Entonces, ¿por qué no utilizamos, y termino, Claudia, con esto, el mismo argumento de la realidad? Es decir, si existía una violación de la ley, permitamos que la gente tenga una legítima ganancia si es que lo hace bien. Si es que lo hace bien. Mira, yo creo que efectivamente hay un tema de fondo, porque aquí se recurre a los argumentos del libre mercado. Oye, el mercado de las papas, el mercado de las panaderías, no es lo mismo que el mercado de, entre comillas, de la educación. Pero claramente, oye, uno es un bien de consumo común y corriente, cuyos atributos, si tú no comes, no puedes cuyos atributos son visibles y cuyo quiebra de unas instituciones no tiene efectos sociales. En el caso de la universidad, el bien, el atributo de la calidad de la educación no se ve inmediatamente, se ve en el mediano o largo plazo. Segundo, la quiebra de unas instituciones tiene un drama, como ocurrió con la Universidad del Mar. Y tercero, nosotros creemos, y yo creo, que esto no es un bien de consumo, es un bien público. Y tiene que tener una regulación distinta. Nos quedan dos temas todavía. Max, Hermógenes, para cerrar el tema. Porque al final, ¿dónde queda guardada toda esa información? Pero tú no limitas por el hecho, bueno, aquí escuchemos una discusión que es súper interesante, pero no es como el aire en el fondo. Es obvio que queda en el cerebro. Escuchemos a Hermógenes para ir cerrando el tema. Dos cosas a propósito de lo que decía Carol. Una, que si no hubiera lucro en el mercado del pan, tendríamos peor pan y poco pan. Escasearía el pan. ¿Cómo la Unión Soviética? Eso es clarísimo. Segundo, el Estado en este momento percibe para educación 6 billones de pesos. 6 billones son 6 millones de millones. Si esa plata se le diera a las familias para educar a sus hijos, podría mandarlo a los mejores colegios pagados con y sin fines de lucro, porque obviamente hay libertad para formar colegios sin fines de lucro, todos somos libres, pero también debe haberla para formar colegios con fines de lucro y universidades. Así que, Carol, la plata está, pero devuélvansela a la gente. Dénsela a la familia. Es que usted no le puede mentir así a la gente, porque eso no alcanza para que todos puedan tener el mismo nivel de educación. Y eso está comprobado. Solo el 16% de los estudiantes más pobres de este país que tienen que estudiar en los colegios municipales llega a la educación superior. Y eso es una realidad, eso lo estamos viviendo. En este país no se invierte. No se invierte en educación y el 80% de los costos de la educación superior en Chile lo pagan las familias de sus bolsillos endeudándose. Pero un tema para Carol, igual que hay que poner sobre la mesa, Carol. Yo creo que cuando hablamos del tema del fin del lucro, tenemos que reconocer de que parte inclusive de la educación pública, que no tiene fines de lucro, tiene mala calidad. Y eso no es solo por el problema de la competencia, es por otra razón también. Segundo tema, que la gente termine la discusión en el asado. Segundo tema también, y que por supuesto parte en el Congreso y puntualmente en la Cámara de Diputados, es el afer del diputado Velázquez. Los que lo eligieron ahora quieren que deje de ser vicepresidente de la Cámara. Todo el desaguisado Velázquez lo analizamos aquí en Red Social. Fue durante la jornada del jueves que los diputados de la oposición presentaron una censura a la mesa de la Cámara. La medida pretendía buscar la salida del diputado Pedro Velázquez de la segunda vicepresidencia. Ante lo sucedido, el jefe de la bancada de C, Ricardo Rincón, manifestó que han esperado un tiempo prudente, pero que esto es necesario para que se produzca la renuncia voluntaria del diputado Velázquez. Es por esto que, como no han visto resultados, se vieron en la obligación de presentar la censura a la mesa. Lo ven como un único camino para solucionar este conflicto que ha afectado la imagen de la Cámara y que fue creado no solo por la actuación del diputado Velázquez, sino por todos los diputados de RN y UDI, quienes le dieron el voto a favor para llegar a la mesa de la corporación. Mientras que el jefe de la bancada del PC, Fidel Espinosa, manifestó que a partir de la acusación constitucional contra Harold Beyer, el gobierno acusó de politiquería, pero que en la Cámara el gobierno digitó la operación para que Velázquez asumiera como vicepresidente y luego votaran contra la acusación. Ante esta situación, la Comisión de Ética ordenó la suspensión del diputado de su cargo en la mesa de la corporación, mientras no salde su deuda. Muy bien, ahí está todo el afer Velázquez. Finalmente la Comisión de Ética lo suspendió de sus funciones de vicepresidente. Habría que haber pasado varias la Comisión de Ética para este nombramiento. Claudio Herrero, ¿qué te parece el tema Velázquez? No caigamos en la generalización de todos los diputados, por favor, de toda la clase política. No, mira, yo creo que en este caso particular, pero hay una falla increíble en la Constitución que no ha sido reparada, que es que una persona que fue condenada por fraude al fisco y destituida e inhabilitada para ocupar cualquier cargo por 5 años puede postular a diputado. Ya me parece una anomalía.
Segundo, esa persona es diputado y quienes hacen generalmente grandes discursos de la moralidad, en contra del doble estándar, con la importancia de mejorar la calidad de la política, ¿qué es lo que hacen? Para conseguir un voto para una votación particular, lo nombran y lo designan vicepresidente de la Cámara, que es el encargado de velar por el código de ética de la Cámara de Diputados. Una persona que está condenada por fraude al fisco y tiene 250 millones de pesos de deuda. Honestamente, creo que ese tipo de cosas, sí, Jaime, porque me están mirando con mucha atención, es el tipo de cosas que desprestigian a la política. Y después, de 24 horas después de la votación, que además perdieron, en este caso particular, se dice, mira, sí, censurémoslo porque no sabíamos. Honestamente, un espectáculo lamentable. Creo que este es el tipo de cosas que desprestigian a la política. Claudio. Velázquez era militante de la democracia cristiana, ¿no? Sí, y fue destituido una vez que se comprobaron actos reñidos con la justicia y con la probidad. Destituido como alcalde, pero... No, destituido, expulsado de la democracia cristiana, y nosotros llevamos un candidato a alcalde en contra de él y candidato a diputado, que es Matías Walker, en contra de él. Pero él fue elegido habiendo sido procesado por todas estas cosas, como diputado en la lista democrática cristiana. No, está absolutamente equivocado. Nosotros llevamos una lista aparte. ¿Ese no apoyó la candidatura? No, pues llevamos candidato aparte, él fue independiente, y lo que me parece increíble es que la senadora Matei, perdón, la ministra Matei, que también nuevamente ha salido como gran jueza tribuna de la República, fue la persona que condenó, que acusó a Pedro Velázquez y después fue la primera en defender su nombramiento como vicepresidente. Si eso no es doble estándar... Ustedes están atacando al pueblo, porque el pueblo fue el que eligió a Velázquez, después que se sabían todas las irregularidades. Es que yo voy a decir una cosa que eso es cierto. Dice relación con eso. Pero Claudio, perdona. No, es que hay dos cosas que aquí paremos. Yo sé que Claudio es candidato a presidente de la República y yo espero que le vaya bien, sobre todo porque dejar fuera el Partido Comunista, pero no empecemos aquí a rasgarnos vestiduras, porque quiero mencionar solo tres cosas. Uno, que este señor es diputado hace más de 3 años, saqué la cuenta, ya la perdí. Segundo, tengo entendido que el acuerdo de que Velázquez es de marzo del 2010. Entonces, aquí paremos de este escándalo de decir que Velázquez fue elegido para salvar la Constitución Constitucional. El señor estaba elegido en el acuerdo desde marzo del 2010. Y ahora, obviamente, uno puede... El error era anterior, entonces. Eso estás diciendo. Te lo creo. Porque estoy de acuerdo contigo, hay un vacío. Si obviamente un señor que fue destituido en estas circunstancias no podría ser candidato a diputado, yo estoy de acuerdo contigo. No, pero lo que no se sabía es que él debía 250 millones de pesos al fisco. Pero es difícil no saber si uno tiene la prensa al vista. Me parece que lo que te quiero decir es que seguramente, estoy de acuerdo, pues es discutible que la UDI haya promovido ese acuerdo. Pero no empecemos aquí esto del 2010. ¿Es discutible o es reprochable? No, es reprochable. O sea, tú puedes discutir el hecho de que la UDI lo haya pedido como candidato, porque el señor ya es diputado, si el señor puede votar, puede ir. Lo que no estoy dispuesto es que este acuerdo es del 2010, no es de ahora. Eso es bueno. Vamos con Eduardo, después vamos con Jaime. No, yo creo que aquí la paradoja de todo esto que se está hablando de un diputado que fue electo y que se acordó previamente que iba a ser vicepresidente, y cuando le piden a la derecha que recapacite y que no vote por un ladrón, le dicen, no, es que aquí hay un acuerdo previo, entonces todo vale con los acuerdos previos, hasta la madre, aparentemente, porque ese fue el argumento de Godoy. Pero por otro lado, los mismos le preguntan después de la concertación y le dicen, mire, señor, ¿sabe que tal vez la decisión que han tomado en la Cámara de Diputados no debe ser la misma en la Cámara del Senado, en el Senado, entonces ¿por qué no recapacitan? Entonces, nuevamente nos vemos con este doble estándar de una política que los jugadores, quienes están representados, que esto no es la voluntad del pueblo, señor Pérez Darce, son diputados que, si bien fueron electos por el pueblo, toman decisiones y con más información en mano. Y cuando existe más información en mano, es posible, y uno espera, que se tomen mejores decisiones. Intuyo yo, por lo menos, me imagino tú como asesor de este parlamentario. Cuando era candidato, ya estaba entonces, está condenado. El punto es que continúan con estas dos caretas de que cuando a mí me conviene hablar de una negociación y yo te pido que hagas ese gesto, tú lo debes hacer, y si no lo haces es irreprochable, pero cuando es al revés no lo hacen. Entonces, esa es la dinámica, porque el tema de fondo yo creo que lo hemos conversado tantas veces. Estoy de acuerdo. Que un ratón asqueroso que le roba a la gente no debería estar en ningún cargo de elección representando a la gente. Es así de simple. Ya arriesgamos cartas. Ya está la carta. No, es que no es necesaria la carta. Mándale un mail. Dale tu mail para que no tengamos que estar leyendo. Oye, le mandaron una carta de Rancagua, le mandaron una carta de Coquimbo. No, yo siempre escucho con atención a Claudio. Creo que compartimos una visión del mundo relativamente similar. ¿Tú sientes que tiene relación con la visión de Claudio Rego? O sea, de hecho, cuando hacía clases en la universidad lo invitaba comúnmente porque me gustaba mucho su acción que hizo en cuanto a la comunidad en Peñalolén. Yo creo que fue un muy buen alcalde. Pero cuando hablamos de este tema, yo primero comparto con la idea que ha dicho Max de que fue elegido por el pueblo, eso es cierto, si nadie es indudable. Así como poníamos el ejemplo la vez pasada de aquel alcalde brasilero que salió de la cárcel, fue a la elección y su eslogan era roba pero cumple.
Entonces, a mí me parece vergonzoso. Un señor como este, que hizo un fraude al fisco, que está inhabilitado, no debería poder postular nunca más a un cargo público. Y segundo, a mí me da vergüenza que este señor esté sentado en la testera de la Cámara de Diputados. Así como también me da vergüenza que el señor Girardi sea senador. ¿Te da vergüenza? Jaime, no, lo fueron tus diputados los que votaron por él. Pero déjame decir pero a mí personalmente... Este no es el cuarto regimiento de la democracia, si podemos discrepar de los diputados. Por eso, déjame estar de acuerdo con eso. A mí me da vergüenza que este señor esté sentado hoy. Y yo creo que no deberíamos llegar a ese acuerdo. Jaime, te pregunto con tus palabras, ¿te da vergüenza que la UDI haya elegido a este diputado? Me da vergüenza que la alianza, en este caso porque fueron los votos tanto de Renovación... la UDI, tú eres vicepresidente. No, soy prosecretario. Prosecretario, pero está bien. Da lo mismo, pero felicitaciones igual. Oye, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta que el ministro Chadwick desfilara con Jaime Pará para aprobar el APB y bueno, ¿cuál es el problema? También discrepamos de eso. Controla tu homofobia. No tengo ningún problema. Porque así es re fácil, pero yo creo que... Mira, yo le creo a Jaime que a él le da vergüenza, en particular. O sea, me parece que él es una persona joven y sería una vergüenza que a él no le diera vergüenza lo que está haciendo su partido. Lo importante es hacerse cargo y evitar que este tipo de cosas se sigan ocurriendo. O sea, pasó... Es que mira, en tan poquito tiempo ocurren dos situaciones y a lo mejor son situaciones distintas. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la Carlita Ochoa en Peñarolén, ya que está el exalcalde acá. ¿Cuál fue la crítica? ¿Por qué la UDI levanta una candidata que ella misma después dice que no se siente con las capacidades para asumir un cargo? Engañando a los pobladores de Peñarolén que le dieron su voto. Hoy día... A propósito de esta situación del señor Velázquez, se engaña a todo el país poniendo una persona que le robó a todos los chilenos como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Más encima, como decía recién el señor Orrego, decía, bueno, aquí lo que está ocurriendo es que más encima le estamos poniendo la carne en la boca al gato. O sea, esta cuestión es una cuestión grave. O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que una persona que le robó a todos los chilenos es el vicepresidente y el encargado de garantizar la ética en la Cámara de Diputados? Déjame terminar más. Y lo otro es que, además de eso, ustedes están llevando como alianza a la reelección a una diputada que también fue acusada por fraude al fisco, que es la señora Claudia Nogueira, y que tuvo que hacer una devolución de 30 millones de pesos y que en vez de estar en la cárcel pagando por haberle robado a todos los chilenos, hoy día es candidata a diputada. Entonces, uno dice, ¿cómo en esa...? Pero déjame, claro, Velázquez todavía no la devuelve. Entonces, déjame terminar. Mira, a mí lo que me preocupa, bueno, le digo a todo el panel, que finalmente este tipo de prácticas se avalen y que además la alianza lo siga haciendo. O sea, yo de verdad no entiendo cómo no son capaces de darle la cara a la gente y decir, saben que si nosotros creemos en los mandamientos, por último, si lo queremos ver en un plano religioso, hay uno que dice no robar. Entonces, por lo menos hagamos señal de eso. Vamos con Hermógenes y después vamos con Claudio. Bueno, yo creo que una cosa buena sale de este debate y es que las personas que tienen un pasado probadamente criticable y que han cometido delitos, no pueden ser objeto de dignidad pública. Pero la verdad... ¿Cuántos militares están recibiendo pensiones, por favor? Oye, y los terroristas que están recibiendo pensiones son mucho más. No, pero son 200 millones esa ley de dólares aplica para todos, porque es una vergüenza diaria que tenemos que en Chile nos cruzamos con gente día a día en la calle que participó en la violación de los derechos humanos y recibe dinero también. Oye, recuerda que hay un diputado que tiene por favor. Escuchemos a Hermógenes, por favor. Las pensiones de los terroristas de izquierda son mucho mayores, son 200 millones de dólares al año, una vergüenza. Bueno, pero estamos de acuerdo en que es una vergüenza. Ponlo tú para tu lado y yo lo pongo para mi lado. Fueron terroristas. Yo creo que eso es una conclusión positiva, que estemos todos de acuerdo en eso. Pero hay una cosa que es inamovible, que este señor, con todas las culpas que tenía, se presentó de candidato y la gente votó por él, sabiendo lo que había hecho, porque esto venía de muy atrás. Muy bien. Y eso tenemos que Oye, quiero aprovechar que está Claudio Orrego acá, que es candidato presidencial, para que hagamos una sección del panel y le disparemos a Claudio Orrego. Ya que estamos hablando de militar. Hagámosle una pregunta abierta, Claudio. Oye, pero solamente yo lo apoyo porque va a ganar en la primaria. 30 segundos. Oye, pero 3 segundos, solamente digo, mira, que una de las cosas que deberíamos aprender, porque se nos olvida, acaba de ocurrir una acusación constitucional que tiene una pena muy drástica, mucho más drástica que la que tiene el diputado Velázquez por haber defraudado al fisco. Bueno, hubo un proyecto de ley que se presentó por parte del senador Pizarro y Núñez después de la institución de la senadora, de la ministra Proboste. Creo que sería bueno que el Congreso Nacional reasumiera esa discusión para quitar esta gravosa. Claro. Doy la palabra. Te mando una carta. Doy la palabra al panel para que le hagan preguntas al candidato Orrego.
Jaime, ¿alguna pregunta puntual para tu profesor en la escuela? No, no era profesora. Él era el profesor. Yo era, sí, él era el invitado. Era el negrito Harvard que invitaba a su clase para... No era la única persona centro-izquierda que invitaba al programa. Mira, son dos preguntas. En el fondo, yo creo que hasta ahora tú te has posicionado de alguna manera como el único candidato creyente. ¿Qué implicancias tiene eso? Perdón, ¿Alamán no es creyente? No que yo sepa, al menos. No lo ha dicho, pero ¿Alamán? ¿No te agnosticó Alamán? No sé, no tengo idea. Y la pregunta es... ¿Cómo por teléfono, Andrés, por favor? Max es creyente. Max es creyente, lo tenemos Max es clarísimo. Entonces la pregunta es cómo eso se baja en tu programa. Y segundo, cómo eso es compatible al mismo tiempo, por ejemplo, con hacer una alianza política y en programa con el Partido Comunista. ¿Ponemos el tiro? Al tiro nomás. Primero, yo no estoy haciendo trampa, no. Mira, primero, yo he tratado de posicionarme más que como una persona creyente, que lo soy, pero siento que de eso uno no se ufana en la vida. No me avergüenzo creer en Dios, pero tampoco creo que sea un atributo en política. Sí he dicho que soy social cristiano. Y que tengo una inspiración y que tengo una visión de la vida, de la dignidad de las personas humanas, que me hace tener una concepción sobre la vida, sobre la comunidad, sobre la familia, sobre el rol del Estado, el mercado y la comunidad, que sí creo. Y creo que tiene traducciones bien concretas. Cuando nosotros hicimos nuestra reforma tributaria, que la anunciamos esta semana con Claudio Agostini y Alejandro Mico, y una de las cosas que establecemos es lo que se llama, en jerga y comparada, un impuesto negativo. Es decir, un subsidio permanente a cerca de 500.000 mujeres trabajadoras con hijos, que queremos que una manera concreta de apoyar a la gente que... de Milton Friedman. No sé, mira, no miro el origen de la idea, creo que era una buena idea, la hemos propuesto, y creo que es mucho más importante que andar entregando bonos por este o el anterior gobierno. Y sobre el Partido Comunista... Respecto al Partido Comunista, yo lo he dicho... que no quiere hacer la alianza con y me parece interesante respecto a lo que estamos hablando ahora, el doble estándar. Y yo lo he dicho, y ahora está la cara al lado, lo puedo decir con ella que al lado. A mí me tocó dar, durante mi época universitaria, la lucha contra la dictadura codo a codo con muchos comunistas, que fueron perseguidos brutalmente, que fueron asesinados, torturados y exiliados de este país. Y yo entendía que cuando dábamos esa lucha, había un convencimiento, un nuevo estatus respecto de la vigencia de los derechos humanos y la importancia de la democracia. A mí me parece que hoy día el Partido Comunista tiene un doble estándar en esta materia. Respecto a su política internacional, claramente. Y creo que a mí eso me desagrada. No es un tema personal, no es anticomunismo, es que eso yo simplemente no lo comparto. Por eso que yo he hecho la distinción, que obviamente no puede ser solamente personal, tendrá que ser de mi partido, entre lo que es un pacto electoral, como el que hemos tenido en materia parlamentaria, que es lo que va a ser un pacto de gobierno. Y lo he dicho abiertamente, en eso yo tengo una diferencia importante, porque para mí, antes que ser militante demócrata cristiano, fui militante del movimiento de derechos humanos. Para clarificar las cosas, Claudio, ¿tú no le darías un ministerio, por ejemplo, al Partido Comunista si tú fueras presidente? Yo no tendría hoy día, tal como estamos, y con el nivel de acuerdos y desacuerdos que tendríamos, no tendría ese pacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Claudio Rego? Claro, Carola, ¿tenías una pregunta? Sí, mira, bueno, se ha escuchado a propósito también de su posición más bien valórica. Creo que, bueno, se ha escuchado bastante esta posición que se diferencia con los otros candidatos presidenciales de la oposición respecto al tema del aborto. Bueno, la pregunta, más que ponerme en una posición a favor o en contra del aborto terapéutico, en fin, lo que yo quiero saber es que, entendiendo que en nuestro país hay datos concretos, datos negros, datos oficiales también hoy día en revistas científicas, de que se están generando 200.000 abortos al año de manera ilegal y en condiciones absolutamente no sanas, digamos, para las mujeres que se disponen en esa decisión. ¿Cuál es la manera que propone usted como candidato presidencial para poder enfrentar esa situación y cómo legislamos o cuál va a ser la propuesta en un posible gobierno, ¿cierto? Quizás en otros momentos, en otros años suyo, ¿cuál va a ser la manera para poder... No me tiene fe, doña Carla, no me tiene fe. No, yo no le tengo mucha fe, la verdad. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Pues si no le tengo mucha fe. Pero lo importante para mí, la pregunta es finalmente cómo legislamos frente a esa situación y cuál es el verdadero argumento que hay en contra del aborto terapéutico cuando hay situaciones médicas que efectivamente requieren de tomar decisiones y en algún momento cuando vienen fetos en malas condiciones, cuando hay situaciones de violación, etcétera. Primero, yo voy a decirlo por 25ª vez,
me rebelo ante que reduzcamos la moral y lo valórico solamente a dos temas que son el matrimonio homosexual y el tema del aborto. Para mí, la reforma laboral... Yo no lo he reducido, solo hice una pregunta en particular. No, no problema tuyo, Carol. No un tema tuyo. Es que cuando se habla de los temas valóricos se habla de dos temas. Y creo que no podemos sustraer la política ni la economía de la ética. Es un tema primero. Segundo, yo estoy claramente por el derecho a la vida. No creo que el aborto sea un derecho, como lo ha insinuado la expresidenta Bachelet. ¿Tampoco es terapéutico, Claudio? Espérate. Para ir a otra pregunta. Es que voy a responder, ¿sabes por qué? Porque uno tiene que partir por el tronco y después se va a las ramas. Yo creo que no es el aborto un derecho. Ahora, ¿creo yo que hay que despenalizar algún tipo de aborto? Sí. Cuando está en peligro la vida de la madre y cuando hay embarazo anencefálico. ¿Violación? En todo caso, no estoy de acuerdo en el caso de la violación. Y tercero... ¿Violación de padre, por ejemplo, tampoco? En caso de violación no estoy de acuerdo. Y en tercer caso... ¿Y cuál es el mecanismo en ese caso? En tercer caso, la píldora del día después creo que es uno de los mecanismos. Pero la píldora del día después no es abortiva. Pero no creo que sea abortiva, pero interrumpe el embarazo. Pero ojo, pero hay un tema que plantea la Carol que sí es importante, Carlos, y a eso te recojo el guante. Decir que uno está por despenalizar o no el aborto no agota el debate en contra del aborto en Chile. O sea, aquí tenemos que hacer una alianza, creo yo, entre personas que creemos que es bueno disminuir los embarazos no deseados, para hacer un trabajo en serio para disminuir el embarazo de adolescentes, hacer una política pro vida de verdad, que no termina cuando nace el niño, sino que parte cuando nace el niño. Claudio. ¿Otra pregunta? Es importante. Concisa la pregunta. Muy cortito. 200.000 abortos ilegales, no sé dónde sacan las cifras si son ilegales, pero está bien. La decana de la Universidad de Chile. Educación sobre el tema, y se renueva el... Y como si hay aborto, legalicemos el aborto, si hay lucro, Max, cortemos la pregunta concreta. Max. Educación gratuita. Hay ladrones en la Cámara de Diputados. Educación gratuita, sí, no, en el evento en que no, o sea, sí, ¿para quién? ¿Cuál es el límite? ¿En qué nivel? Bueno, en todos los niveles, la educación... Bueno, yo creo que... Sí, no, ¿y para quién? Bueno, te doy un Twitter si quieres, güey. O te respondo la pregunta, bueno. ¿Sí o no nomás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No puede decir. No, mira, a ver. Parecería demócrata cristiano. Bueno, después no te he dado ni uno todavía hoy día. Se viene la pregunta hermógena, así que... Oye, pero mi tema es el siguiente. Yo quiero apoyarte para la primaria. Yo creo en el... Por favor, no lo haga públicamente. Ya lo hizo, ya lo dijo. Jefe de campaña. Oye, pero quiero decir lo siguiente. Yo creo que hoy día se confunde el debate chileno, lo que son dos realidades. Una que es la realidad de corto plazo y otra la de largo plazo. Tú preguntas a mí, ¿tengo problema yo en la visión de largo plazo, un país desarrollado, que tuviéramos una educación pública o una educación como la de Finlandia, en la cual efectivamente a través de los impuestos se puede cubrir la educación de todas las personas? No. Mi pregunta hoy día no es esa. Y ahí es donde se confunde el debate. La pregunta hoy día es, ¿qué hacemos con los recursos escasos que tenemos en materia de gratuidad? Y yo te digo, yo parto por la educación preescolar, completamente gratuita, que creo que hay que duplicar y mejorar en calidad. Quiero eliminar el copago completamente de la educación escolar chilena, lo que significa duplicar al menos la subvención escolar. Tercero, creo que la educación superior requiere gratuidad, pero no solamente para los estudiantes de universidades públicas, sino que también para los estudiantes de CFT, sin fines de lucro, como el INACAP y el DUOC, que son los más pobres, que tienen carreras cortas y que hoy día son personas que trabajan y estudian y nadie los ayuda. Claudio, tu nuevo jefe de campaña te quiere hacer una pregunta. Por favor, Bueno, tú tienes un punto de vista sobre las violaciones a los derechos humanos. Yo, junto con tu padre, éramos diputados y votamos el acuerdo de la Cámara de Diputados que detalló todas las violaciones de los derechos humanos del gobierno de la Unidad Popular y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir. Y él estaba completamente de acuerdo y el Partido Demócrata Cristiano también en ese momento. Entonces tú te olvidas de todo un aspecto que no has mencionado, que aquí lo que se ha llamado violaciones de los derechos humanos por parte de los militares se originó en las violaciones de los derechos humanos por parte de la izquierda armada en Chile. Y eso es muy importante. Bueno, más que una pregunta fue un comentario y te quiero decir que aquí sí que está la diferencia fundamental. No estarías de acuerdo tú en haber apoyado como lo hizo tu padre la violación. Y espero, yo soy mi padre y falleció hace 25 años, pero déjame responder tu pregunta derechamente, Hermógenes. Esto es una diferencia fundamental. Los demócratas cristianos fuimos opositores al gobierno de Allende, porque temíamos que podía derivar en un gobierno autoritario. No, llamaron al gobierno autoritario. Te estoy diciendo, escuché tu pregunta. Nosotros luchamos por la libertad de expresión, luchamos por la vigencia del derecho de propiedad y todos los derechos que estaban consagrados en la Constitución. ¿Sabes lo terrible? Que el día que ocurre el golpe de Estado, ya no hay una amenaza de conculcación de derechos. Se empiezan a violar sistemáticamente los derechos por parte del Estado con dinero de todos los chilenos. No, hubo una guerra antiterrorista. No, perdón, se persigue a las personas por su pensamiento. Se les tortura en cárceles secretas. Se manda a asesinar personas. Y frente a eso, las personas que reclamaban la libertad durante el gobierno de la Unidad Popular se quedaron callados en forma cómplice. Y hasta el día de hoy, personas como tú niegan lo que ocurrió durante la dictadura. Ahí está el informe Rettig, ahí está el informe Valech. A mí me da vergüenza que personas que invocan valores cristianos
todavía no hagan el mea culpa de las brutalidades que se cometieron. cometieron. ¿Pero cuándo lo van a hacer ustedes, que llamaron a los militares y después los crucificaron? Bueno, tienen que hacer un mea culpa, si es una inconsecuencia muy grande. Una pregunta más que es de Eduardo Vergara, que tiene la... Brevemente, la encuesta UDP le dio rondando un poco del 1% por ahí. ¿Qué se viene? 1,6, no lo disminuye. 1,1, 1,6, señor jefe de campaña, le vamos a dar el tiro. Hablemos del 2%. No, pero es una pregunta más que nada va en lo que se viene, en la campaña que se viene de aquí a junio, y principalmente porque uno de los resquemores de la democracia cristiana es, bueno, ¿cómo vamos a negociar programa eventualmente con Michelle Bachelet si es que ahora de aquí a junio estamos dedicados a nuestro candidato? Que me parece fantástico. Ustedes demostraron, como pocos partidos en el país, que sí se podían hacer primarias. Me parece un ejercicio loable. Pero creo que estratégicamente, en cuanto a tener influencia en un eventual gobierno de Bachelet, no es que esté diciendo que vas a perder, sino que eventualmente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Cuál es el mecanismo? Mira, a ver, dos comentarios. Uno, de acuerdo a esta misma encuesta de la UDP, debieran votar, si uno se queda con los números, 4 millones de personas en la primaria de la Concertación, cuando votaron 6 millones de personas en las últimas municipales. O sea, solamente para decirte que no creo que lo que la gente expresa en una encuesta se vaya a traducir en votos reales el día 30 de junio para ninguno de los dos bloques. Sí, pero el margen de errores tremendo en todo caso, si es así. Muy bien. Espérate, segundo, cuando yo fui a la primaria del 19 de enero, a las cuales muy poca gente creía, mi contendora me duplicaba en porcentaje en las encuestas. Gané 60-40. Entonces, lo que no quiero decir es que esto es cuesta arriba, nadie duda de la dificultad de enfrentar a alguien con la popularidad de Michelle Bachelet, pero lo importante es que qué va a ocurrir el 30, quiénes van a ir a votar y quiénes no. Quiénes van a marcar con su lápiz el voto. Y yo te puedo asegurar que contra lo que han pensado las personas durante todo el último año, mi candidatura, nuestra candidatura, va a dar una sorpresa el 30. No sé si vamos a ganar o no, pero de que vamos a dar una sorpresa, te lo doy firmado. ¿Qué digo sorpresa? Porque pueden ser buenas y malas. Una buena. Muy bien. Una sorpresa. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Hacemos una pequeña pausa, seguimos analizando toda la semana y la que viene también, en Chile, aquí en Red Social. Muy bien, volvemos a Red Social, el comentario de todas las tardes de domingo, desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Analizamos el Chile de hoy a través de las redes sociales y hay un programa que podría ser como primo hermano nuestro, que es Chile se moviliza, que va todos los domingos a las 22:30 y tenemos acá... Primo hermano es harto decir. Primo hermano es harto, ¿eh? Partimos de la boca a mediodía y los dejamos con un piso medio decente. Bueno, vamos a hablar, las primas hermanas son mejores. Vamos a hablar de un programa Prime. Dígame. Hábleme del Prime de hoy día. ¿Qué es lo que trae? Esta noche vamos a conocer la historia de Caimanes, un pueblo de 1.500 personas que está ubicado en los Vilos a la cordillera. Un pueblo que de pronto, de un minuto a otro, se encuentra con que el Valle del Mauro, donde brotan las aguas que riegan todo el Valle del Pupío hacia la costa, incluyendo los Vilos, se va a construir un tranque de relaves, el más grande de Latinoamérica, que pertenece a Minera Los Pelambres. Y por tanto vamos a conocer esta historia de tradiciones también de los primeros dirigentes, que fueron los que apoyaron las movilizaciones, y la posterior rearticulación del movimiento que trata de salvar el Valle del Pupío, la calidad de sus aguas y la calidad de vida de su gente. Y aquí, por ejemplo, vamos a conocer la historia de los 81 días de huelga de hambre de 11 comuneros del pueblo de Caimanes que no se supo a nivel nacional, esto hace unos pocos años. 81 días de huelga de hambre. Año 2010, si no me equivoco. Y invisibilizada por los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en esa época habían poderes fácticos más o menos importantes que, entre otras cosas, financiaban también conglomerados políticos de todos lados. Y por tanto, en ese aspecto, a mí me da la sensación, y esta ya es una opinión personal, de que fue invisibilizada, entre otras cosas, por eso. Duró 81 días esta huelga de hambre. De verdad tuvo en las cuerdas a estos comuneros que finalmente deciden frenar su huelga por un tema de salud y de vida. Así que esta noche no se lo pierdan, ¿eh? Caimanes, Chile se moviliza, 22:30 aquí en la red. Muchachos, palabras al cierre, por favor. 30 segundos tenemos para decir lo que usted quiera de Mujeres Perderse. A su cámara número 1, 30 segundos, palabras al cierre. Bueno, yo lo que querría decir es que este es un año particularmente delicado en Chile, porque se presenta un programa de izquierda que pretende reeditar, porque tiene que ir más allá de lo que hizo la izquierda antes. Tiene que, temo que reedite lo que sucedió en Chile cuando la izquierda gobernó, cuyos resultados fueron nefastos y que condujeron a lo que todos conocemos,
a que la mayoría democrática llamara a las Fuerzas Armadas a intervenir porque la situación del país se hacía insostenible. Ahora hay una candidata de izquierda que toma todos los temas que se propone presentar como programa de gobierno de lo que se vocea en las calles. Eso no había sucedido en Chile desde hacía muchísimos años. No había sucedido desde el año 32, en que hubo una república socialista que por suerte duró nada más que 9 días en el poder, pero en que quien la encabezaba tomaba todos sus temas de lo que decía la calle. Los países no pueden gobernarse así, requieren de seriedad, requieren de políticas que sean estables y que puedan permanecer para el bienestar de todos los ciudadanos. La palabra al cierre de Hermógenes Pérez de Arce. Gracias, Hermógenes. Eduardo Vergara, para tu palabra al cierre. 30 segundos, por favor, Eduardo. Abril, un mes emblemático, Abril Cogollos 1000. Creo que es muy interesante que hagamos la reflexión y un saludo para todos quienes cultivan, quienes reducen los daños de la salud y quienes reducen los daños de verse enfrentados a empoderar al narcotraficante. Creo que a pesar de que sea una práctica que no está permitida en la ley chilena, es una tremenda política pública, de hecho por mucha gente en silencio, que simplemente ayuda a disminuir el crimen, a quitarle los recursos al narcotráfico y a avanzar hacia un consumo que es mucho más informado, mucho más saludable. No tengan miedo, yo les prometo que si algún día llego a la presidencia de la República, aquí finalmente tendremos una regulación acorde, honesta y basada en la ciencia, en la salud y los derechos humanos. Serán todos abriles cuando llegues a la Cámara de Diputados. Palabras al cierre de Eduardo Vergara Volparán. Jaime del Olio, tus palabras al cierre. La gente de Águila Sur que le manda saludos a... Anda a ganar votos Águila Azul nomás. Soy amigo de las personas de Águila Azul, pero ellos saben que candidato. Ellos saben que yo estoy en contra de la legalización de la droga. Jaime, los 30 segundos palabras al cierre. Sí, yo creo que esta semana se dio una paradoja. Conocimos los resultados del CIMSE. El CIMSE muestra que se están reduciendo las brechas, que la educación municipal y la educación particular subvencionada va al alza, entre otras cosas gracias a la subvención escolar preferencial. Yo creo que tenemos que invertir mucho más en la educación preescolar, tenemos que llegar a un 100% de prekinder y kinder, ahí es donde se hacen las diferencias y no los 18 años. La justicia no es el que más grita, la justicia es realmente velar por el bien común, es realmente velar por el bienestar de los ciudadanos y hoy día la política está más lejos de los ciudadanos porque a pesar de que mejoró la calidad de educación, hoy día nos encontramos sin un ministro que era realmente extraordinario y eso es una pena para Chile y para la política chilena. Las palabras al cierre de Jaime del Olio. Claudio Rego, tus palabras al cierre. Nada, yo creo que estamos en un año en que podemos caer en las campañas del terror y la polarización, de tratarnos como enemigos, o podemos aprovechar esta como una gran oportunidad para poder, no sé, hacer de buena política, tener debate, tener un espacio en que la gente participe en las primarias del 30 de junio y haga un llamado. Yo soy una candidatura o represento una candidatura social cristiana que creemos en una revolución de la dignidad en el trabajo, en el sector público, en los barrios, en la descentralización y muy importante para la familia chilena, donde el 40% son dirigidas por mujeres. Creemos que tenemos que tener políticas de verdad que puedan apoyar a que la dignidad deje de ser simplemente un concepto y sea una realidad de todos los días. Palabra al cierre de Claudio Rego. Cote, ¿buena palabra al cierre? Ya que estás sentado acá. Muy breve. Cámara, ¿dónde está? Cámara 3. Señor candidato, si usted llega a ser presidente, por favor, legisle sobre el derecho al consumo personal y familiar como una libertad individual. Eso. Palabras al cierre de Cote Correa. Una interpelación directa que le hace al candidato Claudio Rego. Max Pavés. Dos cosas. Esta semana, que recién pasó, 1 millón de personas se movilizaron en contra de las políticas del gobierno argentino, cosa que es bastante decir en una ciudad como Buenos Aires, fundamentalmente por un tema procesal. Es muy interesante cómo la gente toma conciencia sobre la demagogia y el populismo. Y ojalá que el Cote Correa alguna vez haga un programa respecto a cómo se moviliza la oposición venezolana, amenazada por la dictadura chavista, y cómo se moviliza la gente argentina. Pero más que eso, yo quiero hacer un llamado como ciudadano, como concejal, como joven, etcétera, a la amistad cívica. Yo creo que discrepo de las palabras del senador Carlos Larraín. Yo creo que los países se van a la punta del cerro o cuando prima el comunismo o cuando se pierde la amistad cívica y empezamos a ver al adversario como enemigo. Entonces yo insisto que es tremendamente importante que nosotros seamos capaces de construir un país y un diálogo político sin mirar al del frente, aunque tengamos legítimas discrepancias, como enemigo, porque ese es el principio del fin. Las palabras al cierre de Max Pavés. Joven no se lo creímos a Max Pavés, pero bueno. Carol Trelatus, cerras todo. Yo antes no tuve la oportunidad de responderle al candidato presidencial que nos acompaña. Pues sin embargo, yo creo que don Hermógenes se encargó de dejar claro cuando se trata de hablar, ¿cierto?, de ciertas incoherencias en el actuar y en el discurso. Yo sencillamente creo que hoy día el Partido Comunista de Chile ha dado muestras concretas, 100 años de existencia
de su defensa acérrima a la democracia, a los derechos humanos. Al contrario, nosotros nos han violado los derechos humanos de muchos de los militantes de nuestras filas. Nosotros no estamos por la violación de los derechos humanos en ninguna parte del mundo y tampoco en nuestro país. Por lo tanto, esa coherencia la hemos demostrado y yo creo que queda clara en cada uno de nuestros comportamientos. Solamente decir que hay muchos lugares en nuestro país donde escasea el agua, la zona norte lo está pasando mal, tenemos situaciones críticas que han puesto en riesgo incluso la salud de los niños, de los adultos mayores y de las personas que viven en esa zona. Por lo tanto, el día 22 de enero se va a realizar una marcha desde la USACH a las 10 de la mañana por la defensa, la recuperación del agua, y vienen personas del norte, vienen personas 22 de abril, 22 de abril, sí. Mañana. Ah, de enero, perdón. Del 22 de abril. Mañana a las 10 de la mañana. Gracias, Carol Carriola. Oye, gracias, Carol Carriola. Gracias, Eduardo Vergara. Gracias, Claudio Rego. Cote tu casa, por supuesto. Gracias, Hermógenes, por Nos vemos en la marcha, Max. Gracias, Max Pavés. Gracias, Jaime Comprometido Belolio. con la ciudadanía. Gracias, muchachos, por hacer la previa del asado el domingo junto a nosotros aquí en Red Social. Y como dirían los Rolling Stones, es solo política, pero no gusta. Chao.